Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 58º episodio y vamos a hablar del idioma un año después. Más o menos un año, quiero decir cómo van las cosas con hablar el idioma local, sueco, la relación con el español, con el idioma materno y también la relación con el inglés, que veremos que también ha ido modificándose. Bueno, primero hay que decir que después de un año largo de estar viviendo aquí, no domino el idioma sueco. Es decir, yo espero que dentro de un año más o 2 años más lo domine mucho mejor y que realmente lo controle. Como ya dije en los episodios iniciales, aquí yo estaba equivocado. Yo pensaba que después de 6 meses, 8 meses, un año viviendo en un sitio, después de estudiar intensamente y utilizarlo pues a diario durante muchas horas, después de un año iba a dominar más el idioma, o en general se domina más. Y realmente no es así. De fuera lo puede parecer, que ya tienes una conversación fluida y que en general lo entiendes y que hablas así fluidamente, parece que sin dificultad, pero luego internamente lo que tú sientes, no se parece para nada. Es decir, tu dominio, la comodidad con la que estás hablando y entendiendo el sueco en este caso no tiene que ver con tu nivel de comprensión y tu capacidad sobre todo para expresarte con detalle y con matices en el español. No tiene absolutamente nada que ver. Es cierto que en este proceso de ir cumpliendo etapas a la hora de dominar y adaptarte a un idioma, pues eso, vas pasando fases. Hubo una fase hace unos meses donde ya estabas, digamos, al final de tu periodo de estudio, donde estabas muy acostumbrado a estudiar gramática, a leer textos con el fin de aprender el idioma, que estás ahí a tope con el idioma, y tu cerebro no estaba acostumbrado a ir cambiando de idiomas con facilidad. Y me acuerdo de aquella época anécdotas curiosas, como una que me escribió una amiga, una compañera que es divulgadora científica y de vez en cuando pues me escribe por Twitter o correos electrónicos con respecto a una duda sobre el tema mío de oftalmología, ¿no? Y bueno, era una compañera española, entonces me escribió en español y luego después yo a la hora de contestar no me di cuenta y le escribí en sueco. Es una cosa rara, pero no te das cuenta. Tú lo lees, lo entiendes en español y luego a la hora de escribir pues estaba en el hospital y entonces le escribí en sueco y luego después, le escribí, perdona, que es que eso, tu cabeza ya no sabes ni cómo va. Estás pensando en lo que el contenido, ¿no? Lo que quiere explicar y no te das cuenta en cómo explicarlo, porque tu cabeza todavía no relaciona lo de trabajar en idioma, trabajar en otro idioma. Eso no quiere decir que realmente dominara el sueco. Es decir, pues mira, le da exactamente igual, se explica perfectamente igual en español que en sueco. No es así. Pero, claro, durante tu jornada laboral y durante más tiempo, te tienes que autoobligar a explicarte constantemente en sueco, aunque no te sientes tan cómodo como en español, aunque sientes limitación, tú tienes que seguir haciéndolo de todas formas. Esa fase ya no es ahora. Ahora, por ejemplo, ya no estamos en ese nivel de estudiar tanto teóricamente, no estás leyendo libro de texto, leyendo libros de gramática, leyendo libros de vocabulario. Eso no quiere decir que no aprendas vocabulario y que todavía no estés utilizando algunas veces el diccionario o incluso el traductor de Google en algunas cosas, pero ya no estás, digamos, en el campo del estudio. Ya se acabaron hace ya muchos meses los cursos de idiomas, eso ya está aprobado, pasado y todo eso. Pero ya no estás en esa fase de aprendizaje, voy a decir teórico, no es así, pero sigues aprendiendo. Todos los días vas viendo palabras nuevas, sobre todo vas asentando las palabras que conoces. Pero ya digo que todavía falta tiempo hasta que al final esto ya lo tenga más fijado y me pueda sentir más a gusto. Ahora ya no pasa eso de que mezcle los idiomas y le hables a una persona español cuando le tienes que hablar en sueco, ni viceversa. Ahora ya lo separas mucho mejor. Y ahora empieza a ocurrir unas cosas interesantes como que empiezas a mezclar idiomas cuando tú quieres. Por ejemplo, pues cuando hablas con alguien en español, pues en casa, con la familia, o con algún compañero de trabajo que habla español, que viene de España o de Latinoamérica y hablas con él concretamente, porque cuando hablas en grupo hablas en sueco para entendiendo todos, pero igual cuando estás hablando con una persona y no hay nada más que sabe español, pues muchas veces saltas al español, pues porque o esas personas, por ejemplo, han llegado más tarde que tú y tienen peor control del sueco, o sobre todo porque hablas mucho más rápido y con muchos más matices. Pero a veces
saltas a palabras en sueco, porque hay palabras y conceptos que directamente los has aprendido en sueco, lo utilizas en sueco, y aunque lo es español, si la otra persona sabes que habla sueco, pues estás metiendo palabras, incluso alguna expresión, algún verbo, alguna expresión, alguna frase corta, que lo entendemos los dos mejor en sueco. Y también pasa, curiosamente, con el inglés. El inglés es el idioma que hemos tenido que utilizar, digamos, de trampolín para aprender sueco, porque no solo yo, sino otros compañeros españoles, para aprender sueco no lo aprendes desde el español, sino aprendes desde el inglés. Con lo cual, durante unos cuantos meses has tenido que utilizar mucho inglés para aprender sueco. Pero es que además los propios suecos también usan ciertas frases y expresiones en inglés, tanto en el lenguaje coloquial, digamos frases hechas o palabras que parece que lo expresan mejor en inglés o directamente vienen importadas y no hay una palabra sueca o no lo utilizan, y también digamos en el léxico técnico, el lenguaje, el vocabulario de trabajo médico, muchas veces está muy impregnado de palabras inglesas. Entonces, en estos dos campos, tanto a nivel de expresiones coloquiales como en terminología, también se utiliza el inglés. Y al final tú haces lo mismo. Entre que ya andabas bastante más suelto con el inglés, precisamente a la hora de aprender sueco, que al final sigues mezclando palabras, tanto con la gente que habla sueco como con la gente que habla español, que también estás mezclando en inglés. Entonces hay una especie de batiburrillo de todo palabras y expresiones sueltas. Tú sabes que con los que hablan sueco no lo tienes que utilizar en español, pero sí vas mezclando con inglés, y hay gente con la que habla español que realmente mezclas los tres idiomas. Sobre la base del español, saltas mucho al sueco, palabras no grandes, no muchas frases, pero palabras y algunas expresiones, incluso a veces en inglés, ¿no? Y lo vas un poco mezclando todo. E incluso algunos suecos alguna vez sí que utilizan alguna palabra en español, un poco por hacer la gracia, o porque pasa que el español como lenguaje es un idioma famosillo o que aprende mucho aquí en Suecia. Como segundo idioma, no, pues el inglés. Pero bueno, en inglés se sobreentiende que todo el mundo tiene un inglés muy fluido, muy, muy bueno, todos los suecos, y entonces como otro idioma adicional que estudian, muchos aprenden español, por muchas causas, entre otras que muchos verán en España y porque, bueno, pues digamos que está de moda. Y entonces, pues, muchos suecos saben que en español te dicen, pues, hola, o hasta luego, ¿no? O algunas frases así de ese tipo, o les hace gracia, alguna vez te preguntan, oye, ¿y esto en español cómo se dice esto? Tú solo dices, ¿no? Y luego lo utilizan. Es curioso porque a nivel de pronunciación, el sueco es mucho más rico y complejo que el español. Y entonces, cuando tú le dices una palabra o una frase, lo oyen y lo pronuncian bien a la primera, casi siempre, ¿no? O sea, se les nota muy poco acento, muy pocas dificultades. No es como cuando hablas con una persona que habla inglés, que les cuesta mucho a veces cogerlo, y cuando lo dicen con un acento muy, muy, muy cerrado, que difícil es. Ellos lo cogen a la primera porque eso, tienen una pronunciación mucho más rica. Entonces, cualquier sonido que producemos nosotros, los suecos ya lo tienen. Y más. Entonces, y además tienen el oído muy acostumbrado a coger pues, los tipos vocales, los tipos consonantes, la longitud, la acentuación. En ese sentido se les da muy bien. Claro, para palabras sueltas. Ellos luego tienen una gramática mucho más pobre, ¿no? En ese sentido, pues como parecía el inglés, con lo cual, claro, digamos, expresiones más grandes les resultaría muy difícil cogerlo, pero bueno, no te preguntan a ese nivel. Te preguntan, pues, palabras o una expresión fija muy, muy concreta, y lo cogen y lo repiten a la primera. Eso es muy curioso. Y más cosas que tiene así de diferencia, de curiosidad, el ir trabajando con varios idiomas. Pues cuando trabajas con el teléfono móvil y estás escribiendo, pues tienes chats y grupos de WhatsApp que tienes pues, con amigos o compañeros suecos y con españoles. Y lo mismo cuando escribes un correo electrónico, pues también escribes correo electrónico en sueco, algunas veces también en inglés y en español. Claro, entonces cuando tú en el móvil tú puedes configurarte para cambiar el teclado. ¿Cuál es el problema? Que tú no puedes escribir en sueco con el teclado español porque hay 3 vocales que no existen en español. Y entonces con el teclado español puedes escribir la A con 2 puntitos, la O con 2 puntitos, la A con el circulito arriba. Entonces, pues al final tienes que ir cambiando de una cosa a otra. Curiosamente, con el teclado sueco puedes escribir español bastante bien,
También puedes escribir las tildes, los acentos con el teclado sueco, pero no existe la ñ. Entonces a veces para escribir algún texto corto tú estás con el teclado sueco y vas a contestar a alguien en español. Pues si no hay una ñ lo puedes escribir perfectamente. Claro, como el teclado está en sueco, todas las palabras te las subrayan en rojo como diciendo no está bien, ¿no? Porque estás escribiendo en español y no existe en el diccionario sueco y viceversa. Pero bueno, muchas veces da igual, por no cambiar el teclado. Y de repente te encuentras con una ñ, ahí va, si es que estoy con el teclado sueco, ¡pum!, te cambias al español. La próxima vez que tienes que escribir en sueco, tienes que cambiar otra vez al teclado sueco. Pero bueno, en resumen son fases, son diferentes partes del proceso de adaptarte a hablar a otro idioma, digamos, a utilizarlo a tu día a día, hablar con mucha gente de esa manera, pero sigues conservando el español. No es como en otras circunstancias, otros que han emigrado, que no tienen amigos, no tienen compañeros de trabajo o no tienen familia que sigan hablando en su idioma materno. Y entonces digamos que la inversión lingüística es más profunda y entonces son personas que durante meses no utilizan casi el español y luego después cuando vuelven a España como que se han olvidado las palabras. No es mi caso porque yo utilizo el español todos los días, pero ahora uso también el sueco todos los días porque es el idioma de trabajo y con el que tienes que hablar con mucha gente. Muchos de tu círculo social, pues tienes que hablar sueco sí o sí. Y poco más, esto es todo lo que quería comentaros en el capítulo de hoy. Supongo que de aquí a medio año, un año, podré ir actualizando este tema y ver un poco los cambios que van obrando. Yo todavía sigo echando en falta entender, explicarte, sí, explicarte con más matices, pero sobre todo entender. Entiendes bastante bien, depende en qué ámbito, sobre todo en el ámbito pues, de la oftalmología, pues el vocabulario lo dominas mucho más, es más difícil que se te escapen cosas. Pero cuando nos reunimos, pues eso, para tomar café y hablamos de cosas diversas, hay muchas cosas que te pierdes. Ya no tanto como antes, no es que no sepas que no estás de qué están hablando, pues entiendes el tema principal, pero se te escapan cosas. Y espero que dentro de 6 meses, un año, ya no se te escapen tantas cosas o casi cosas y realmente estés ya súper a gusto. Ya iremos viendo. Pero bueno, eso ya iremos viendo. De momento lo dejamos por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en @elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.